Pensé que el amor era un refugio inquebrantable, un escudo contra el mundo cruel de Valencia, hasta que un beso robado en un avión nos convirtió en criminales. Mi padre, el hombre que me había criado a base de silencios y expectativas rotas, gritó por primera vez en público no por vergüenza, sino por rabia: «Mi hijo no es un puto espectáculo para vuestros prejuicios». Y en ese instante, mientras nos arrastraban por el pasillo como si fuéramos basura, supe que el verdadero escándalo no era mi orientación, sino el odio que él mismo había alimentado en mí durante años. Me llamo Nicolás, tengo 28 años y vivo en las calles empedradas del barrio del Carmen, donde el aroma a paella se mezcla con el humo de los cigarros en las terrazas abarrotadas. Siempre he sido el hijo perfecto, el que estudiaba Derecho en la Universidad de Valencia, el que ayudaba en la pescadería familiar sin quejarse, el que sonreía cuando mi madre preguntaba por qué no tenía novia. Pero detrás de esa fachada, había un vacío que me carcomía como la humedad en las paredes antiguas de nuestra casa en Ruzafa. Mateo fue el que lo llenó, o al menos lo intentó. Lo conocí en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza de la Virgen, hace 3 años. Él, con su pelo revuelto y esa camiseta ajustada que dejaba ver los tatuajes en sus brazos, un arco iris sutil en la muñeca, gritaba consignas con una pasión que me hizo sentir vivo por primera vez. Yo estaba allí por obligación, arrastrado por un amigo, pero cuando nuestros ojos se cruzaron en medio del caos de pancartas y megáfonos, algo se rompió dentro de mí. Esa noche, en un bar cutre de la Malvarrosa, terminamos besándonos contra la pared del baño, con el ruido de las olas rompiendo a lo lejos como un eco de mi corazón acelerado. Nuestra relación era un secreto bien guardado, como esas botellas de vino escondidas en el sótano de mi padre. Vivíamos en un piso compartido en el Ruzafa, un laberinto de grafitis y locales alternativos donde podíamos ser nosotros mismos sin miradas acusadoras. Mateo trabajaba como barista en una cafetería hipster cerca de la Estación del Norte, sirviendo lattes con espuma en forma de corazón a turistas despistados, mientras yo lidiaba con expedientes en un bufete donde mis jefes me veían como el chico listo de la terreta. Pero el amor, en Valencia, no es solo besos a medianoche, es navegar un mar de expectativas familiares que te ahogan lentamente. Mi padre, Javier, era un valenciano de pura cepa, curtido por el mar, con manos callosas de remendar redes y una fe católica que lo hacía rezar el rosario cada noche. Él soñaba con nietos que jugaran en la playa de la Patacona, con una nuera que cocinara fideo a los domingos. Nicolás, hijo, el mundo es duro, cásate con una buena chica y olvídate de tonterías, me decía, sin saber que cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Mi madre, Carmen, era el contrapunto, dulce, con su delantal manchado de harina, pero ciega a todo lo que no encajara en su visión de familia unida. Ellos no sabían de Mateo, no sabían de las noches en que me despertaba sudando, aterrorizado por el que pasaría si lo descubrían. ¿Y Mateo? Él tenía su propia carga. Huérfano desde los 16, criado por una tía en un pueblo de interior donde ser gay era sinónimo de enfermedad, cargaba con una rabia contenida que a veces explotaba en discusiones absurdas. ¿Por qué no se lo dices ya, Nico? ¿Tanto te aterra tu viejo? Aquellos días previos al vuelo eran un torbellino de emociones contenidas. Habíamos planeado un fin de semana en Madrid, una escapada romántica, lejos de las miradas de Valencia, para celebrar nuestro 3er aniversario. Mateo insistió en volar, en trenes eterno, amor, y quiero verte sonreír sin ese peso en los hombros. Compramos los billetes con mis ahorros, emocionados como adolescentes. Pero el destino, caprichoso como el viento del levante, decidió jugarnos una mala pasada. Mi padre, en un arrebato de nostalgia, decidió unirse al viaje. Voy a ver a tu tío en la capital, y de paso os llevo al aeropuerto. No seas tonto, Nicolás, ahorras un taxi. Acepté, tragándome el pánico. ¿Cómo explicar a Mateo que mi padre, el hombre que una vez me pegó por llegar tarde de una fiesta, estaría en el mismo avión? El día llegó con un sol abrasador de finales de verano. En el aeropuerto de Manises, el bullicio de familias valencianas con maletas abarrotadas de embutidos nos envolvió. Mateo y yo nos mantuvimos a distancia, un roce casual de manos, una mirada cómplice. Mi padre charlaba animado sobre el Madrid de su juventud, ajeno a la tormenta que se gestaba. El despegue fue normal, un traqueteo suave sobre las torres de Valencia. Nos sentamos en fila, yo en el medio, Mateo junto a la ventana, mi padre al pasillo. Al principio, todo fluía, Mateo dormitaba con la cabeza en mi hombro, yo fingía leer un periódico. Pero entonces, en un momento de debilidad o de valentía, según se mire,
giré la cabeza y le di un beso en la sien. Fue inocente, un gesto de amor puro, pero el hombre de delante se volvió como un resorte. ¿Vosotros? ¿Qué coño hacéis? Esto no es un club de maricones, espetó, lo suficientemente alto para que la azafata se girara. El corazón me latió en los oídos. Mateo se enderezó, pálido, y mi padre. Mi padre se quedó congelado, con los ojos como platos. La azafata, una mujer de mediana edad con coleta tirante, se acercó deprisa. Señor, ¿hay algún problema? El pasajero señaló con dedo acusador, están actuando gay aquí, besuqueándose como si nada. Bajadlos, por Dios. El mundo se ralentizó. Sentí la mirada de mi padre quemándome la nuca, un silencio que pesaba más que el despegue. La azafata dudó, pero el murmullo de los pasajeros, qué vergüenza, en un avión, no la empujó. Lo siento, señores, por seguridad, tendrán que bajar en la próxima parada. No toleramos conductas disruptivas. No fue una parada, fue una humillación orquestada. El capitán anunció un aterrizaje de emergencia en Barcelona por motivos operativos, pero todos sabían la verdad. Nos escoltaron por el pasillo bajo las luces fluorescentes, con maletas a rastras y el peso de 100 ojos clavados en nosotros. Mateo apretaba mi mano, temblando, y yo. Yo solo podía pensar en mi padre, que caminaba detrás como un fantasma. En la puerta, antes de que nos empujaran al vacío, él explotó. Esto es una puta discriminación. Mi hijo y su pareja no han hecho nada. Llamad al director, al presidente de la compañía, a quien sea. Exijo una explicación. Su voz retumbó en la cabina, ronca y furiosa, rompiendo el silencio cómplice. Los pasajeros se removieron incómodos, algunos aplaudieron bajito, otros murmuraron. La azafata palideció. Señor, cálmese. Pero él no se calmó. No me calme. ¿En España, en el siglo XXI, bajáis a 2 hombres por un beso? Sois unos intolerantes de mierda. Mateo y yo nos miramos, atónitos. ¿Era mi padre? El mismo que me había dicho, años atrás, si eres maricón, mejor suicídate antes de avergonzarme. En el aeropuerto del Prat, nos metieron en una sala fría de oficinas, con sillas plásticas y un olor a café rancio. La compañía nos ofreció un vuelo alternativo, gratis, por inconvenientes, pero el daño estaba hecho. Mateo se derrumbó en una esquina, sollozando en silencio. Nico, ¿por qué no les dijimos que paren? Somos invisibles hasta que nos ven. Yo lo abracé, pero mi mente era un torbellino. Mi padre, sentado frente a nosotros, fumaba un cigarro electrónico con manos temblorosas. Hijo. ¿Desde cuándo? Su voz era un susurro roto, y en ella oí no solo sorpresa, sino algo peor, decepción. Le conté todo, atropelladamente, las noches escondidas, el miedo a perderlo, el amor que me hacía sentir completo. Él escuchó, asintiendo lento, pero sus ojos, esos ojos marrones como el Guadalquivir en estiaje, estaban nublados. Yo. Lo siento, Nicolás. Siempre quise lo mejor para ti. Pero esto. En Valencia, la gente habla. Tu madre. Se calló, y el silencio se estiró como una herida abierta. Mateo intervino, con voz firme pese al llanto. Señor, su hijo me ama. Y yo a él. ¿Eso no es suficiente? Mi padre lo miró, largo rato, y murmuró, amor. ¡Qué palabra tan traicionera! Regresamos a Valencia en tren esa misma noche, un trayecto eterno de 3 horas donde el traqueteo de las vías parecía burlarse de nosotros. Mi padre pagó los billetes sin chistar, pero no habló más. En casa, mi madre nos recibió con paella recalentada y preguntas inocentes. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Por qué tan pronto? Él mintió, problemas en el avión, un aterrizaje forzoso. Yo subí a mi habitación, el peso del día aplastándome contra el colchón. Mateo se quedó en su piso. Dame espacio, Nico, necesito procesar esto. Procesar. Como si el amor fuera un trámite burocrático. Esa noche, no dormí. Reviví el beso, la acusación, la furia de mi padre. ¿Había sido protección o vergüenza? Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, bajé a la cocina. Mi padre estaba allí,
con una taza de café negro, ojeras profundas. Nicolás, siéntate. Lo hice, el corazón en un puño. Ayer. Grité por ti. Porque eres mi hijo, joder. Pero esto cambia todo. La pescadería, los vecinos, la iglesia. ¿Qué dirán? Sus palabras eran puñales lógicos, reales como el olor a salitre que impregnaba su camisa. Papá, no cambia quién soy. Solo. Hazme el favor de intentarlo. Él suspiró, largo y doloroso. Lo intentaré. Por ti. Pero en sus ojos vi la grieta, el hombre que me crió con machismo inadvertido ahora lidiaba con su propio abismo. Los días siguientes fueron un limbo de tensiones subterráneas, como la humedad que sube del Turia después de una tormenta. Mateo y yo nos veíamos a escondidas, paseos nocturnos por el jardín del Turia, donde los ciclistas nos ignoraban, o cenas rápidas en tugurios de Benimaclet. Pero el beso en el avión había roto algo irreparable. Él se volvió distante, herido por la exposición. Tu padre nos defendió, sí, pero ¿a qué precio? Siento que soy el villano en su historia. Yo lo negaba, pero en el fondo sabía que tenía razón. En el trabajo, los rumores llegaron como un viento traicionero. Un compañero del bufete, un tipo de Torrent con bigote espeso, me guiñó un ojo en la fotocopiadora, oí lo del avión, colega. ¿Buscas acción? Reí forzado, pero por dentro ardía. La ciudad, mi Valencia de fallas y horchata, se sentía de pronto hostil, un tendero en el mercado central que me servía menos fruta, una vecina que cruzaba la calle al verme con Mateo. ¿Y mi padre? Oh, él era el epicentro del drama. Empezó a llegar tarde a la pescadería, bebiendo más anís del puerto, discutiendo con mi madre por nimiedades. Una noche, lo oí en el salón, hablando solo. Dios, ¿por qué mi hijo? ¿Qué hice mal? Al día siguiente, me llevó a un bar en la playa de la Malvarrosa, con vistas al mar picado. Nicolás, amo a tu madre, la familia es sagrada. Pero verte sufrir. ¿Me mata? Pidió 2 cañas, y por primera vez, hablamos de verdad. Le conté de las palizas en el instituto por ser el afeminado, de las terapias de conversión que rechacé en secreto, del vacío que Mateo llenó. Él lloró, 2 lágrimas solitarias en sus mejillas curtidas. Perdóname, hijo. Fui un cabrón egoísta. Ese momento fue un bálsamo frágil, pero real, el comienzo de una reconciliación tambaleante. Sin embargo, la Vica CH no se disipa con lágrimas, se encona como una herida mal curada. La aerolínea, presionada por mi padre, quien contactó a un abogado amigo y tuiteó el incidente con hashtags virales, emitió una disculpa pública 2 semanas después. Lamentamos el incidente y reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, decía el comunicado, tibio como un café aguado. Mateo lo leyó en voz alta, sarcástico, diversidad, claro. Hasta que besamos. Ganamos un reembolso y una invitación VIP, pero el precio real fue invisible, las noches en que mi padre se encerraba en su taller, martillando redes hasta sangrar las manos, las llamadas de tíos lejanos preguntando, ¿qué pasa con el maricón de la familia? Mi madre, que al fin lo supo todo, horneando magdalenas con manos temblorosas y diciendo hijo, solo quiero verte feliz. Pero... ¿es pecado? Yo navegaba ese mar de contradicciones, defendiendo a Mateo de sus dudas, a mi padre de su culpa, a mí mismo de la rabia que bullía bajo la piel. En una discusión particularmente áspera, Mateo explotó, tu familia nos tolera, Nico. ¿Tolerar? Quiero ser amado, no una carga. Se fue esa noche, a casa de un amigo en el Cabanyal, dejando un vacío que olía a sal y a despedida. El turning point llegó un domingo de misa en la catedral, bajo los vitrales que pintaban el suelo de colores imposibles. Mi padre me arrastró allí, para limpiar el alma, dijo. Mateo no vino, aún dolido. Durante el sermón sobre el amor fraternal, el sacerdote, un viejo con sotana raída, divagó sobre los pecados de la carne que corrompen la sociedad. Mi padre se removió incómodo, pero yo sentí la bilis subir. Al salir, en la plaza soleada donde vendedores ambulantes ofrecían rosarios, exploté. Papá, ¿escuchaste eso? ¿Soy yo el pecado? Por amar. Él palideció, agarrándome el brazo. No, hijo, no. Pero la Iglesia. Es tradición. La discusión escaló,
Grité sobre su hipocresía, sobre cómo defendió en el avión pero dudaba en casa. Él contraatacó con miedos ancestrales: no quiero que te maten por la calle, como a esos chicos en Barcelona. Nos separamos furiosos, yo caminando solo por el puente de las Flores, el río Turia seco testigo de mi llanto. Esa noche, solo en el piso, el teléfono sonó. Mateo. Nico, lo vi en las noticias. Tu padre dio una entrevista anónima: mi hijo es gay, y lo apoyo. La aerolínea es racista. Lágrimas frescas. Pero el abismo se abrió más. Mi madre, al enterarse, sufrió un ataque de ansiedad, culpándome en silencio. Chocamos en la cocina: mamá, no soy una enfermedad. Ella sollozó: solo. No lo hagas público. El silencio posterior fue ensordecedor. Me mudé temporalmente al sofá de Mateo, sintiéndome un paria en mi propia ciudad. La tensión se acumulaba como nubes antes de una gota fría, y el clímax estalló en una cena familiar forzada, organizada por mi padre para arreglarlo todo. La mesa en Ruzafa estaba puesta con el mantel de las fallas, paella humeante, vino de Requena, el aroma a azafrán intentando enmascarar el veneno. Mateo llegó con flores para mi madre, un gesto valiente que ella aceptó con labios apretados. Hablamos de trivialidades: que el tiempo, el Valencia CF, pero el aire crujía. Entonces, mi padre alzó la copa: por la familia. Por aceptarnos como somos. Fue el detonante. Mateo, con ojos brillantes, replicó: aceptar no es amar, Javier. Es tu hijo el que sufre tus buenas intenciones. Mi padre se sonrojó, el tenedor tintineando contra el plato. Hago lo que puedo, chaval. En mi época, esto era impensable. Yo intervine, voz quebrada: papá, tu época me está matando. El vuelo fue solo la excusa: llevo años muriendo por dentro, fingiendo por ti. El silencio cayó como un telón. Mi madre gimoteó: Mateo me apretó la mano bajo la mesa. Mi padre, con la cara contraída, murmuró: lo sé. Y por eso renuncié a la pescadería. La vendí. Para que viváis sin mi sombra. La confesión nos dejó mudos. No era un grito, era una rendición quieta, el hombre roto admitiendo su fracaso. Lágrimas rodaron por su mejilla, y por primera vez, lo abracé sin reservas. Gracias, papá. Pero no por lástima. Por amor. Mateo asintió, y en ese instante, el clímax no fue explosivo, sino un quiebre sutil: el permiso para respirar. En las semanas siguientes, el mundo no se transformó en un paraíso de aceptación, pero las grietas se sellaron con esfuerzo crudo. Mi padre, con el dinero de la venta, abrió un pequeño bar en la playa, el Arcoíris del Mar, un nombre que guiñó a lo nuestro sin alardear. Allí, servía cervezas a pescadores reticentes, contando anécdotas del vuelo con humor amargo. Me bajaron por defender a mi yerno, ¿sabéis? La compañía se disculpó, pero el orgullo no se compra. Mateo y él forjaron una tregua torpe: partidos de fútbol en la tele, consejos sobre tatuajes. Mi madre, más lenta, empezó terapia en el centro LGTB de Valencia, confesándome un día: hijo, temía perderte. Pero verte con Mateo. Brilla. No fue perfecto, hubo recaídas, una cena navideña tensa, un comentario fuera de lugar, pero el precio se pagó. Mi padre envejeció 10 años en meses, cargando hilos de plata en las sienes. Yo perdí amigos superficiales, pero gané profundidad en los lazos reales. Hoy, un año después, camino por la Malvarrosa con Mateo, el sol de mediodía calentando nuestra piel entrelazada sin pudor. Mi padre nos saluda desde la barra de su bar, con una sonrisa genuina que borra arrugas. La aerolínea mandó una carta formal de arrepentimiento, archivada en un cajón. ¿Valió la pena el escándalo? El amor no pregunta, responde. Y en las noches quietas, cuando el mar susurra secretos, me pregunto: ¿cuántos besos más se necesitan para que el cielo deje de ser un enemigo?